Hola, muy buenas a todos. Como sabéis, mi nombre es Ecolib y este canal se dedica a tratar temas como la economía, filosofía y política, pero hoy voy a abrir una nueva serie y se va a tratar historia de España. Van a ser unos vídeos de entre 5 y 7 minutos donde voy a hablar sobre la historia de España, guiándome con el libro de clase para la gente que está haciendo bachillerato, segundo bachiller, pueda estudiar de estos vídeos sin necesidad de tener que hacerse. Por lo tanto, comencemos por el primer capítulo, que vamos a comenzar por el reinado de Carlos IV. ¿Quieres saber esto y mucho más? Quédate hasta el final del vídeo. Descubre el mundo de la economía con tu economista de confianza, Ecolib. Ahora hablaremos sobre el reinado de Carlos IV. ¿Cómo entra Carlos IV al trono? Bueno, pues entra en una situación, a mediados del siglo XVIII, entra al trono Carlos IV, entra en una situación de crisis económica, uno, por la guerra que había mantenido España contra Francia en su pasado, y una crisis económica de desabastecimiento. ¿Qué estaba pasando en España? Estaba aumentando la población, había aumentado la natalidad, pero a su vez habían sucedido una serie de años de malas cosechas. Por lo tanto, la demanda de productos alimenticios no se podía abastecer. Por lo tanto, tenemos una sociedad, no le queda otra que tener que subsistir. Además, el reinado de Carlos IV coincide con algo llamado la Revolución Francesa, que sabemos que consigo llevaban ideas centradas, de división de poderes, libertades individuales, igualdad ante la ley. Bueno, esa serie de ideas, que ya hablaremos en vídeos posteriores, no dejarían tranquilo la conciencia de Carlos IV ni de las autoridades españolas, por lo tanto reforzarían lo que sería toda la seguridad a lo largo de la península, sobre todo en las zonas costeras, porque tenemos en cuenta que las zonas costeras es donde se comercializa con otros países, entre ellos Francia, cual tiene ideas de estas liberales, y se aumentó la seguridad para evitar la entrada de dichas ideas, aparte de implementar la censura. Ya sabemos lo que es la censura: eliminar toda clase de documentos o libros que hablen a favor de esas ideas, y se reinstauró la Santa Inquisición. Y como por último, lo que podemos destacar del gobierno de Carlos IV, como comenzó, es que el presidente del gobierno sería Vicente Manuel Godoy. Entraría en el gobierno en 1792 y sería la mano derecha de Carlos IV, que ante el exceso de poder, como veremos próximamente, llegaría a molestar a los más cercanos a Carlos IV. Me refiero a la nobleza y al clero. Bueno, llegados a este punto, donde hemos explicado el gobierno de Carlos IV, como hemos dicho anteriormente, y esto será un punto muy importante, que confluye durante la Revolución Francesa, en enero de 1793, la Convención Nacional ejecuta a su rey Luis XVI. Por lo tanto, España rompe esos pactos de familia que tenía con Francia. Tenemos que tener en cuenta que los reyes que habían en España, Carlos IV, era Borbón, al igual que Luis XVI. Por lo tanto, al ejecutar a Luis XVI, ya no queda ningún lazo familiar que unan a estos dos territorios. Por lo tanto, España declara la guerra a Francia junto a una coalición antirrevolucionaria de países europeos, de monarquías absolutas europeas, que iban en contra de esta revolución y de estos ideales. Por lo tanto, se enfrentan en una guerra que conlleva de 1793 hasta 1795. España fue perdiendo las batallas a las que se iba enfrentando, hasta que poco a poco se fue quedando sin dinero y la calidad de la hacienda real fue empeorando drásticamente. Por lo tanto, tuvo que firmar la paz de Basilea en 1795 con Francia. Claro, en todo tratado de paz sabemos que el país vencedor quiere algo a cambio. Por lo tanto, España tuvo que ceder la isla de Santo Domingo y dar una serie de acuerdos favorables para que Francia pudiera comercializar con los virreinatos españoles en las Américas. Bueno, pues tras haber firmado la paz de Basilea en 1795, España y Francia querían volver a ser aliados. Por lo tanto, firman una serie de tratados llamados los Tratados de San Ildefonso de 1796 hasta el 1800, por lo que volvían a transformar en aliados a España y Francia y volvían a tener un enemigo común, en este caso Gran Bretaña. Es así que en 1805, 5 años después de firmar todos los tratados de San Ildefonso, que se acabaron en 1800, se enfrentan a Inglaterra en la batalla de Trafalgar. Os hago un spoiler: la batalla fue una tremenda derrota para el ejército, para la flota naval española y francesa. Algo muy anecdótico es que fuerza militar naval de Carlos IV fue casi extinguida, o sea, la derrota fue tan fuerte que casi se queda sin barquitos. Esta guerra no había hecho nada más que empeorar la situación económica de la hacienda real. Había un déficit. ¿Por qué? Había un desajuste en la entrada de dinero y la salida de dinero. Para que lo entendáis,
la corona española en aquel entonces estaba gastando mucho más dinero del que ingresaba con los negocios. Por lo tanto, Manuel Godoy, entre otras medidas para poder financiar dicha guerra y el resultado de la guerra, tuvo que pedir otra deuda para poder financiarse, y esto hay que recordarlo porque es muy importante: las desamortizaciones de 1798. ¿Qué quieren decir las desamortizaciones de 1798? Que Manuel Godoy manda a la desamortización de bienes de la iglesia para poder financiar dicha guerra, dicha deuda. Porque recordemos, como he dicho antes, que España estaba en déficit, tenía que buscar formas de financiarse. Como es evidente, esto generó un descontento en la sociedad. Por parte de los burgueses, les habían aumentado los impuestos, pues ya podéis deducir por qué no estaban contentos. Ya vivían mal, imagínate ahora con un aumento de impuestos. La iglesia estaba enfadada en general con el reinado de Carlos IV y Manuel Godoy, se puede evidenciar que eran las desamortizaciones de 1798. Le estás quitando las tierras a la iglesia, eso no hace gracia, y más siendo tú de la iglesia, pues como que te quiten tierras y pertenencias no hace mucho. Y la nobleza estaba en descontento con el reinado de Carlos IV y Manuel Godoy, porque Manuel Godoy, no sé si recordáis lo que he dicho antes, de que la figura de Manuel Godoy generaría discusiones y peleas, porque sería una figura que estaría cogiendo mucho poder, incluso rozando los poderes de un rey, en este caso Carlos IV, que es el que debería estar más presente. Por lo tanto, esta nobleza estaba cabreado porque Manuel Godoy estaba adquiriendo mucho poder, estaba tomando decisiones propias de un rey, y eso generaría descontento. Si había un ambiente de desaprobación del reinado de Carlos IV y de Manuel Godoy, solo faltaba que un año después, en 1807, se firmara el Tratado de Fontainebleau, como se pronuncia, que permitían pasar a las tropas francesas por territorio español para supuestamente conquistar el territorio de Portugal, que era aliada de Inglaterra. Si recordamos, los tratados de San Ildefonso son unos tratados que volvían a tener un enemigo común entre España y Francia, que era Gran Bretaña. Por lo tanto, dejan pasar a las tropas y empiezan a ocupar ciudades como Barcelona, Vitoria y Madrid. Claro, esto empieza a generar sospechas en la población, porque las tropas francesas se están quedando más tiempo de lo que deberían estar. Y empiezan a llegar sospechas de que, aparte de querer conquistar Portugal, también quieren ocupar el territorio español. Por lo tanto, todo este descontento, más aparte del Tratado de Fontainebleau, que también genera más descontento, estalla en el 13 de marzo de 1808, conocido como el Motín de Aranjuez, que tenía como objetivos poner en el poder al hijo de Carlos IV, Fernando VII, y apresar a Manuel Godoy. Se apresa a Manuel Godoy en su casa y después se instaura en el poder a Fernando VII. Entonces, ante tanta presión, Carlos IV tuvo que abdicar en su hijo Fernando VII y pidió ayuda a Napoleón. Este es un dato muy importante porque Napoleón estaba gobernando en Francia desde 1799 y pues Carlos IV pidió ayuda a este emperador precisamente porque eran aliados por esos tratados de San Ildefonso que habían firmado. Por lo tanto, Napoleón lo que decide es reunirlos en Bayona para supuestamente padre y hijo llegaran a un entendimiento entre ellos para ver quién debería gobernar y liderar la corona española. Pero bueno, eso me lo reservo para otro vídeo, eso forma parte de otra historia. Si os gusta este tipo de contenido, no dudéis en suscribiros, darle al like, a la campanita para no perderos ningún tipo de mi contenido, y ya me apetece llegar a las 3 cifras, a los 100 seguidores.